Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Yo nací en Bogotá, Colombia, y crecí en Canadá. Me fui a vivir a Canadá a los 5 años y crecí en Vancouver, en la costa pacífica de Canadá. Yo entré a estudiar a la Universidad de King's College en Halifax, y pues inicialmente era un estudiante como la gran mayoría, muy indeciso. No sabía por dónde quería ir, si quería estudiar filosofía o si quería estudiar ciencia, y en esa universidad ofrecían una carrera de historia de la ciencia, y se me hizo que era algo donde podía como combinar mis varios intereses. Gracias a esa práctica de mantener el idioma, pues he podido estudiar la historia de la ciencia en Latinoamérica y mantenerme al corriente de lo que está pasando, y pues crear amistades con otros latinoamericanos, y pues también en Canadá, donde sé que es un país que es oficialmente bilingüe y donde se enseña el francés. Tuve la oportunidad de aprender el francés, y eso también me ha ayudado cantidades profesionalmente, porque en el campo de la historia de la ciencia, y sobre todo en Latinoamérica, la ciencia y la medicina francesa ha tenido mucha influencia, y pues muchos de las fuentes que consulto y que uso en mis estudios son escritos en francés. Es el estudio de cómo se han creado las teorías y prácticas científicas, y cómo han cambiado a lo largo del tiempo. Es un intento de entender cómo ha cambiado la ciencia y cuáles han sido las circunstancias sociales y políticas y culturales que han producido conocimientos nuevos y diferentes en la ciencia. Es muy importante estudiar la ciencia desde la perspectiva de la historia, porque es una perspectiva que nos ayuda a entender la ciencia sin ser fundamentalistas acerca del poder de la ciencia, ¿sí? Nos ayuda a entender cómo es que se produce la ciencia y cuáles son sus límites. Entonces es una manera de llegar a un conocimiento de la ciencia que es más complejo a veces de lo que se presenta en el público. Yo creo que con el tiempo me he dado cuenta de la importancia de esa perspectiva latinoamericana, sobre todo en el estudio de la historia de la ciencia, porque los historiadores de la ciencia se están dando cuenta que el mundo ibérico, que Latinoamérica es una parte fundamental en el estudio de la historia de la ciencia, que para entender cómo fue que se desarrolló la ciencia en sí hay que mirar a Latinoamérica, porque en Latinoamérica se presentan una serie de encuentros entre conocimientos europeos, conocimientos científicos, médicos europeos, y conocimientos de pueblos indígenas, de poblaciones afrodescendientes, y hay todo un proceso ahí de intercambio y de como mezclar los conocimientos. Es un proceso que ha sido por un lado muy violento, pero por el otro lado muy creativo también. Entonces hay mucho trabajo por hacer en este campo, y hay muchas cosas bien interesantes para estudiar. Palmas y can, esta es la cumbia filosófica.